Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy en este vídeo, no sé si va a ser muy largo, si muy corto, pero vamos a hablar en resumen de esta criptomoneda Dogecoin, la moneda más meme que existe al día de hoy, porque muchas personas simplemente la compran pues por especular, para pasárselo bien, pero con la broma hay personas que están ganando dinero porque al final es un activo, es una criptomoneda. Tú puedes conseguir beneficio comprándola y vendiéndola más alta, así que por ahora vamos a informar sobre mi punto de vista, vamos a hacer un poquito de análisis fundamental, leer noticias, también mi punto de vista un poco más experimentado. Y también os invito a suscribiros porque en los próximos días vamos a intentar cubrir toda la actualidad, porque si me lo preguntáis mucho por Instagram es porque tenéis bastantes dudas y por eso estoy yo, el Tito Mark, para aportar mi granito de arena. También os invito a que ignoréis este pelo que me he hecho ahora mismo, este moño, si no es que me vuelvo loco, me salva la vida para hacer el vídeo. Y como somos familia, entonces pues espero que no os moleste. Bueno, vayamos ya con la información. Vamos a irnos al 2.0. Y bueno, pues ¿qué tenemos? Esto es información que ya repasamos días hacia atrás, donde hablábamos de Elon Musk. Elon Musk al final pues es un magnate, es el CEO de Tesla, es el CEO de SpaceX, es CEO también de otras empresas. Y bueno, pues ya sabemos que al final Dogecoin, al ser una moneda meme y que también está bastante respaldada por Elon Musk, al menos a nivel mediático, porque pone tweets, porque dice pues que esta moneda va a subir a la luna, va a ser la mejor, etcétera, etcétera. También creo que las personas que están comprando Dogecoin al día de hoy, desde mi punto de vista, reitero, es porque están creyendo un poco también en lo que dice Elon Musk. Es, por ejemplo, tú cuando compras acciones de Tesla, que yo también he comprado, es un poco invertir en su visión, en lo que él va a pensar, en lo que él va a diseñar en los próximos años. Y con Dogecoin, pues básicamente pasa lo mismo. Como no puedes invertir ninguna criptomoneda porque Tesla no tiene criptomonedas, SpaceX no tiene criptomonedas, o incluso el propio Elon Musk pues no ha sacado su propia criptomoneda, pues hay esos rumores de que gran parte de la comunidad de seguidores de Elon Musk pues simplemente apoyan Dogecoin porque Elon Musk está como detrás. Y digo detrás entre comillas, quiero que se vea bastante bien, ahí estamos. Pues porque realmente no sabemos si es el CEO, si tiene relación con la creación de esta moneda, si tiene algún contacto interno que le dé chivatazos si esta criptomoneda va a hacer algo en especial. Pero bueno, sabemos que el día 8 tenemos un late show, tenemos como, bueno, una charla de estas nocturnas, ¿no? De programas de televisión, donde Elon Musk, pues imagino que va a hablar de esta moneda. Entonces ahí lo normal es que el precio se dispare, pero no hemos de esperar al día de 8 porque hoy mismo hemos tenido un crecimiento importante. Vayamos a ver la noticia porque la tenemos justamente por aquí. En Cointelegraph vayamos a leer lo que pone. Doge tiene nuevos trucos mientras que el precio de Dogecoin supera el medio dólar. El precio de Doge vuelve a subir más del 30% durante las últimas 24 horas y esto hace apenas 31 minutos. Creo que ahora mismo ha bajado un poco más, nos estamos alrededor del 20%, pero la cuestión son las ganas de seguir subiendo. Dogecoin continuó su rápido ascenso el martes cuando el precio de la moneda de meme más querida del mundo cruzó la barrera de los 50 centavos de dólar por primera vez. Esto es importante, o sea, estamos pasando de una criptomoneda que apenas pues tenía un proyecto detrás, tenía un renombre, la gente simplemente la compraba por si acaso, a que ahora mismo de rentabilidades muy grandes y estemos en el top 4 del market cap, que lo tenemos justamente por aquí, Dogecoin top número 4, ahora vamos a hablar de él. Pero también sigamos con la noticia porque nos comenta, animado por un listado en el exchange de criptomonedas con sede en Reino Unido y Toro y un debut televisivo pendiente en el Saturday Night Live, que es lo que hemos comentado del día 8. Dogecoin continúa confundiendo a los observadores que tomaron la moneda como pretendía su creador, es decir, una broma. Pero Dogecoin está resultando ser una de las bromas más rentables en el espacio de las criptomonedas, como lo demuestra su milagroso aumento desde principios de año. A ver, hemos de distinguir dos tipos de invertir dinero, es decir, la inversión, entre comillas, más rentable a largo plazo, que son los proyectos exceptuando Dogecoin, y luego tenemos proyectos que son menos seguros porque obviamente no hay nada detrás o hay pocos indicios que hay fundamentos en este proyecto, como podría ser Dogecoin, como podría ser Shiba, como podría ser SafeMoon, también SafeMars, o sea,
todas estas criptomonedas que están pegando estos pepinazos, yo a nivel personal, no es un consejo de inversión, me mantengo al margen, porque yo al final me dedico a esto, tengo que tomar bastante seriedad en mis inversiones y no puedo empezar a decir, pues oye, voy a meter 100 euros aquí en Dogecoin, voy a meter dinero aquí también, porque esto pues ha explotado, dicen que va a ser la hostia. Porque al final muchos de estos proyectos, pese que Dogecoin ha petado, casi el 99% de proyectos como Dogecoin ni aparecen. Pegan el pumpeo, mucha gente compra porque dice, sí, esta moneda va a llegar a la luna. Y luego, ¿qué pasa? ¡Pam! Se va para abajo, porque a veces estas criptomonedas pues están manipuladas por detrás. Gran parte del market cap, es decir, de todas las monedas que están en circulación, las tiene solamente una persona, un holder, y esto lo que provoca es que cuando él las vende, pues el precio se va a la ruina. Entonces, ahora mismo con Dogecoin hay un FOMO terrible, o sea, mucha gente tiene miedo a perderse pues este rally alcista. Veremos hasta dónde llega, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Vayamos ya con la siguiente información, porque sería irnos al market cap. Vamos a ponerlo en color, ¿vale? Ahí lo tenemos, un poco más de luz que me voy a quedar ciego. Ahora mismo Dogecoin, al día de hoy, día 4 de mayo, la tenemos en esta posición número 4, con un valor aproximado de los 50 centavos de dólar. Tiene un crecimiento súper alto, es decir, en 24 horas, por ejemplo, un 36% y en 7 días un 87%. Para aquellas personas que están diciendo, es que Mark, es que Dogecoin va a llegar a la luna, se va a comer Ethereum, se va a comer Bitcoin porque va a llegar súper lejos. A ver, hay que empezar con la siguiente hipótesis. Dogecoin no es que sea imposible, es que es improbable de que pueda superar Bitcoin, porque Bitcoin es la madre de todas las criptomonedas, tanto en capitalización como también en precio unitario por moneda. Que una moneda valga 54.000 dólares, pues es bastante, no hay casi ninguna que lo consiga, creo que hay alguna que se asemeja bastante con el precio de Bitcoin, pero por ahora ya estáis viendo que Dogecoin pues vale 50 centavos, cuando esto llegue a 5 euros, significa que vamos a pasar de 65 billones a 650 billones. Estaríamos prácticamente, entre comillas, de forma muy aproximada, superando el market cap de Ethereum, porque si al final son 650, pues ahora mismo estamos en 376, más o menos, es casi multiplicar por 2 el market cap de Ethereum, solamente subiendo a un 5%. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, Dogecoin hace no un por 10, sino un por 20 y conseguimos ver que la moneda pasa a 10 dólares, entonces ya estaríamos casi no, estaríamos por delante de la capitalización de mercado de Bitcoin, porque lo que habría pasado es que hubiésemos multiplicado esto por 10, ya serían 5 dólares, pero por 20 ya serían más de 1 trillón de dólares y obviamente pues casi es inalcanzable, por lo que ahora mismo, desde mi punto de vista, creo que Dogecoin solamente podría llegar, en un caso hipotético, alrededor de los 2-3 dólares. Y ya no digo un dólar porque el dólar lo tiene prácticamente cogido. Sí, porque ahora mismo, si nos vamos a la moneda, ahí la tenemos, Dogecoin, vamos a irnos al gráfico de una hora. Estamos subiendo, estamos haciendo máximos históricos, señoras y señores. Tenemos 56 centavos, viendo la ruptura de este techo, pues no me extrañaría que ahora mismo el precio quisiera seguir escalando. Y el día 8 tenemos grandes noticias. Entonces yo creo que el dólar puede ser un punto de mucha inflexión. Si llegamos al dólar bastante rápido, podríamos seguir subiendo hasta los 2 o 3 dólares. Yo creo que más de 5 dólares no lo vamos a ver ni de coña. Y os estoy diciendo a corto plazo, obviamente os digo más o menos en un periodo de un año aproximadamente. Yo creo que Dogecoin a 5 dólares no debería de llegar. Veo más factible que Dogecoin se quede alrededor del dólar durante mucho tiempo y que poco a poco obviamente siga subiendo, pero cuando Elon Musk al final pues ya pumpee esta criptomoneda y las ganas de seguir hablando de ella desaparezcan, pues al final pocas personas pues van a holdearla y posiblemente el precio caiga bastante. Pues ¿por qué tendría que caer? Porque al final cuando una moneda sube tanto por pumpeos, por noticias y no hay detrás nada, es pura especulación. Tú con Bitcoin realmente inviertes porque es un valor refugio, también sirve como moneda de intercambio, tiene unos requisitos como criptomoneda que cumplen necesidades, pero es que Dogecoin no las cumple. Al final no tenemos nada detrás,
simplemente es una moneda como de intercambio, ¿no? Podemos hablar más o menos por ahí, pero hablar de Dogecoin que pueda superar la capitalización de Ethereum, que en un futuro pudiese acercarse a la de Bitcoin, a mí me explota un poco la cabeza y no lo veo muy factible. Entonces yo simplemente os recomiendo que al día de hoy, si queríais invertir con Dogecoin, pues esperaros o al menos hacer pequeñas compras. Si ya comprasteis, pues holdear al menos hasta el dólar y a partir de ahí tomáis decisiones, porque si se rompe el dólar con mucha fuerza y si coincide también con el late show que va a hacer el día 8, pues podemos ver cifras que a lo mejor no habíamos esperado para nada. Pero ya os digo yo que le va a costar mucho seguir subiendo porque Dogecoin pues tiene este techo del market cap. Esto tiene bastante lógica cuando a veces hablamos de ¿cuándo puede subir, por ejemplo, Cardano? Que Cardano hay muchas personas que dicen, es que Cardano se va a subir a los 100 dólares. A ver, o sea, 100 dólares significa que si ahora mismo tenemos 40 billones, 10 dólares serían 400 billones y si sube a 100 dólares significaría 4 trillones. O sea, sería multiplicar por 4 lo que tiene Bitcoin. O sea, es inalcanzable al día de hoy. Cuando digo inalcanzable es que a lo mejor en unos años, cuando ya pasen, a lo mejor en unos años podría ser, ¿por qué no?, que al final este tipo de criptomonedas pues acaben alcanzando estas cifras, pero porque cuando Cardano llegue a 4 trillones, a lo mejor Bitcoin pues ya ha llegado a los 10 o a los 15. Son futuras hipótesis que veremos si se van cumpliendo a lo largo de los próximos años. Pero si os soy sincero, yo con Dogecoin prefiero mantenerme un poco al margen. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas criptomonedas. O sea, es que viendo el panorama, que ahora mismo Dogecoin esté haciendo este crecimiento es porque lleva tiempo subiendo muchísimo. Pero ¿cuántas criptomonedas también han subido lo que ha subido Dogecoin? Muchísimas. Y realmente las que han subido más, aparte de Dogecoin, pues tienen un proyecto detrás, son más estables, les cuesta subir más pero a largo plazo te pueden dar muchos más beneficios. Y bueno, es que será por criptomonedas. Yo ahora mismo estoy añadiendo criptomonedas de otros exchanges, estoy intentando abarcar más criptomonedas y más gemas para poder transmitir mucho más contenido. Pero bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Simplemente quería aportar un poco mi granito de arena sobre Dogecoin. Y más que nada porque veía muchos comentarios por Instagram, Marc, por favor, ¿puedes hablar de esta criptomoneda? Marc, ¿tú vas a comprar? ¿Vas a vender? ¿Qué harías? Pues yo es lo que os recomiendo. Si ya habéis comprado, holdear hasta el dólar y si queréis añadiros un poco a este barco, ¿no?, a este subidón, pues simplemente compras pequeñas, no pongáis todo vuestro capital, no hagáis, por favor, meter el dinero de Bitcoin a Dogecoin porque sería una locura. Y es como si os digo, tiraros desde un puente porque tú cuando estés cayendo puede ser que de golpe empieces a volar. O sea, al final es tirarte al vacío y es bastante probable que acabes muriendo. Pues con esto es lo mismo. Y luego saltarán los que dirán, Marc, pero es que con Dogecoin he conseguido una rentabilidad y bla, bla, bla. Vale. Sí, puede pasar, pero ¿cuántos proyectos como Dogecoin han conseguido llegar a estas cifras? Muy, pero que muy pocos. ¿Y por qué ha llegado Dogecoin donde está? Pues básicamente en gran parte a causa de Elon Musk. Y para finalizar este vídeo, no quiero que os toméis este vídeo como un hater, simplemente es una opinión sincera y transparente y sobre todo con una base de conocimiento y también unos motivos que creo que son bastante válidos a la hora de poder hablar de esta criptomoneda. Así que bueno, este vídeo acaba aquí, espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, que también os suscribáis y nos vemos pronto. Chao, chao.